Si os parece... Hoy con el frío estamos aquí menos. Sí. Ha venido mucha gente. Si os parece, nos juntamos un poco. La foto no va a salir nadie. Estamos en familia, como dice Juan. ¿Sí? Bueno, primero recordad que estamos preparando la manifestación que vamos a hacer en Madrid de pensionistas el 16 de octubre. Se está apuntando gente para el autobús. El que quiera, el que pueda, decírselo a la gente, a los vecinos, a las familias, que vamos a ir en manifestación, que se va y se vuelve en el mismo día. Salimos a las 6 de la mañana de aquí de Santa Margarita. Volvemos después de comer, luego ya se dirá en el autobús. Y ya lo que se tarde en llegar a Linares. Es una manifestación importante porque lo que estamos pidiendo es que la reforma de pensiones que se está tramitando ahora en el Parlamento lleve de verdad las medidas, algunas de las medidas que están recogidas, por las cuales venimos luchando durante mucho tiempo, pero se modifiquen y se eliminen algunos de los recortes o peligros que mantiene. Y por eso es necesario y es crucial, porque ahora se está discutiendo cuando esa reforma se sustancie, se acabe durante este año 2021, final de 2021 y todo el año 2022, se va a negociar esa reforma. Se va a legislar en el Parlamento. Cuando se sustancie, entrará en vigor y las consecuencias las vamos a notar todo el mundo. Ojo, los que estamos aquí, los que están más concienciados, pero es que los que se creen, los que pasan de esto, los que pasan de largo, los que ignoran esto, a eso también le va a afectar, que se creen que no. Cuando una normativa sale en el boletín oficial del Estado, la aplican y nos afecta a todos. Y bien que lo sabemos cuando salió la reforma de 2013, que recogía, entre otras cosas, dos cuestiones, pero la más importante, no ligaba las pensiones al mantenimiento del nivel de vida, sino que ligaba las pensiones a un incremento que se llamaba incremento revalorización de pensiones, que hizo el gobierno de Mariano Rajoy en mayoría absoluta, y nos estuvieron subiendo 4 o 5 años el 0,25%. O sea que esos que se creen que no, cuando eso aparezca en el boletín oficial del Estado, nos afecta a todos. Nos va a afectar a todos. No sé qué pensará la gente, no sé si se creerán que ellos son inmunes o que todos viven a lo mejor de un patrimonio y de una renta y no viven de la pensión. A lo mejor es que la pensión no es para ellos tan importante. Bueno, entonces, esa cuestión que estamos apuntando para el autobús, todavía está ahí a tiempo, todavía no se ha completado el autobús, y decírselo a la gente. A su vez, ese mismo 16 de octubre vamos a hacer una entrega simbólica en el Parlamento de una recogida de firmas que ya veis que estamos iniciando aquí. La mayoría de vosotros habéis llevado papeles de recogida de firmas, ya lo habéis traído rellenos, pero todavía estamos a tiempo. Una recogida de firmas solicitando una autoría a la Seguridad Social, una autoría histórica, una autoría solvente, independiente, o por todos los organismos que tengan que intervenir, no solo independientes, sino también los organismos estatales de fiscalización, que se realice una auditoría y se delimite de verdad qué cantidad de dinero se sacó de las cuentas de la Seguridad Social históricamente para abonar gastos que no eran propios del pago de pensiones. Y una vez cuantificado, como hablábamos el otro día, una vez cuantificado, se establezca algún método para resarcir a la Seguridad Social de ese dinero que se le debe y dinero que puede hacer falta para la solvencia que tanto están diciendo ahora, solvencia que necesitaremos en las próximas décadas cuando se empiece a jubilar una corte más grande de trabajadores, lo que llaman ellos la generación del baby boom, que han hecho ya que no lo aprendamos y la han hecho famosa. Bueno, esas son las cuestiones que queríamos hablar. También sobre la auditoría
se están haciendo mociones para darle un carácter institucional y que en los municipios y en los ayuntamientos donde podamos, donde tengamos influencia, amigos, gente que simpatiza con las plataformas de los municipios, se están presentando ya mociones y se están aprobando mociones en el mismo sentido, mociones de apoyo que luego trasladarán al gobierno del Estado solicitándole esa auditoría. Ya se han hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Jaén se hizo la semana pasada, porque tocaba el Pleno. Aquí ya dijimos el otro día que se le ha propuesto a un grupo municipal, al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que nos dijo que lo iban a estudiar y que el Pleno es el segundo jueves de cada mes, que ya no estaban en tiempo para meterlo en septiembre y que lo iban a estudiar, y si están de acuerdo en llevarla, irá en el Pleno de este segundo jueves, que cuando será de esta semana, no, de la siguiente, el Pleno de la siguiente semana, del jueves de la siguiente semana. Bueno, eso por ahí. Por otro lado, habéis comprobado que los que asistís todos los días, todos los lunes aquí a las concentraciones, habéis comprobado que vamos desgajando, aparte de hablar de lo que nos interese, pero vamos desgajando también, algunas de las medidas para repasarlas, debatirlas, que nos queden claras y ver si son positivas, si no son tan positivas, ver si nos conviene solicitar al gobierno que la retire, solicitar apoyo de grupos parlamentarios para que presenten enmiendas. Pero bien, como eso no quita, ese análisis no quita, tenemos tiempo de todo, ese análisis no quita para que hablemos de la actualidad en pensiones. La semana pasada estuvimos hablando de la propuesta o la ocurrencia del ministro Escrivá, que luego dio marcha atrás, como dijo Juan, luego dio marcha atrás y parece que no se le entendió bien, dice, de trabajar hasta los 70 o 75 años. Pues hoy vamos a hablar de otra cuestión. Sabéis, esa reforma ya entró en el Parlamento y la semana pasada se debatió, de otra cuestión de actualidad. Luego después, si tenemos tiempo y si queremos, hablaremos, como digo, de una de las medidas que recoge la del factor de sostenibilidad, que es el papel que hemos hecho para aclarar hasta dónde está recogido ahora mismo el factor de sostenibilidad, y su sustitución por el nuevo nombre que le han dado, el nombrajo de mecanismo de equidad intergeneracional. Bueno, pues bien, la reforma de pensiones entra en el Parlamento y hay un partido, el Partido Popular, que presentó una enmienda a la totalidad. Nosotros sí quería hacer hincapié en una cuestión, que no se puede dejar la impresión de que, por ejemplo, la enmienda a la totalidad que presentó el Partido Popular es que está pidiendo lo mismo que los movimientos pensionistas. Digo esa cuestión, por eso nosotros estamos pidiendo a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas para cuestiones que no recoge el decreto, el proyecto de ley, que sí son reivindicaciones del movimiento pensionista, y para cuestiones que sí recoge, pero consideramos que son negativas y que pueden suponer un recorte de pensiones. Diferencia fundamental con la enmienda a la totalidad que presentó el Partido Popular. El Partido Popular lo que dice y lo que presentó con la enmienda a la totalidad es que precisamente dos de las medidas que nosotros consideramos positivas, que era precisamente la sustitución del factor de sostenibilidad dependiendo de cómo quede redactado, y ligar las pensiones y recuperar la revalorización de las pensiones con el IRPF, pues resulta que el Partido Popular lo que dice que en el momento que ellos gobiernen retoman su reforma de 2013 y otra vez ligan, que eso de ligar las pensiones
al IRPF, que nada, que eso no es viable, y retoman otra vez lo del 0,25. Decir que eso, por ejemplo, es de las pocas cosas que sí consideramos positivas en la reforma, que son fruto de muchas movilizaciones y que por fin se recoge en la reforma, y que son fruto, como hemos dicho, de hacer justicia, porque que no se nos olvide lo que está proponiendo el Partido Popular. Ojo, que hay que recordarlo, lo que está proponiendo el Partido Popular es que las pensiones, año tras año, vayan perdiendo poder adquisitivo, subiéndote el 0,25 en años, por ejemplo, como este, que puede acabar en un 3 y pico, no sabemos cómo acabará la inflación, pero alta va a acabar. En el 3 y pico así, va perdiendo un 3%, Fijaros, la proyección del 3% en 5, 6, 7 años, lo que nos están diciendo es que nos pueden recortar las pensiones de un 20, de un 30, de un 15%, según los años que estén subiendo las pensiones. Ojo, que nos quede bien claro, nuestra lucha no es por eso, que no se mezcle nunca, que es que el Partido Popular está en contra de la reforma de pensiones por lo mismo que nosotros, totalmente, diametralmente opuesto, que no vaya alguien a creerse. Por supuesto, esa enmienda a la totalidad, sabéis el resultado que tuvo en la votación, tuvo el apoyo del Partido Popular y de Vox. Que se nos quede claro quiénes son y lo que quieren para los pensionistas, que se nos quede claro. Si luego la gente dentro de su libertad, pues le parece bien esa propuesta, pero que lo tengan claro, que lo tengan claro. A lo mejor hay mucha gente, como hemos dicho antes, como hemos avanzado antes, a lo mejor hay mucha gente que tampoco le importa mucho la pensión, que viven de su patrimonio o lo que sea, y a lo mejor tampoco, cosa que dudo, pero bueno, estamos 9,5 millones de pensionistas, no creo que haya 9,5 millones de ricos, pero bueno, ahí lo dejo, la libertad está ahí, pero como estamos hablando, esa es nuestra opinión y es conveniente decirlo, estamos en un momento muy importante, se está sustanciando, ya lo digo, en este último trimestre y a lo largo de 2022, se está sustanciando una reforma de pensiones que se pretende que sea la reforma que en teoría habilite el sistema público de pensiones para que sea sostenible en el tiempo. Estamos en un momento muy importante, un momento que importa a toda la ciudadanía, sobre todo a los trabajadores, que somos los que sí vivimos de la pensión, vivimos de nuestro trabajo, y en el momento que ya no se puede trabajar, vivimos de la pensión, que es la renta de lo que hemos cotizado por nuestro trabajo. Que nos quede claro, y que nos quede claro quién apuesta por una cuestión y quién apuesta por otra. Ahora, si queréis, dejo un turno de palabra y luego después, si nos da tiempo, hablamos del factor de sostenibilidad. Déjale a Antonio. Hola, buenos días. Yo estoy completamente vinculado al movimiento de pensionistas. He estado más cerca de la organización, pero quiero separar completamente para dar aquí libremente mi opinión sobre lo que estaba diciendo. Acaba de decir el compañero, y tiene razón, de que estamos en una situación muy comprometida, y no solamente por el tema de las pensiones, sino por el conjunto del estado del bienestar, que está más en peligro que nunca. No solamente porque, ya como él bien ha dicho, no quieren gastar dinero en el tema de las pensiones, pero no quieren gastar dinero en el tema de la sanidad, no quieren gastar dinero en nada de lo público, y siempre el palito que tocan es fundamentalmente el tema de los impuestos. Actualmente, quienes están sosteniendo los gastos del Estado son fundamentalmente las rentas de trabajo. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y como consecuencia de esto, tenemos que diversificar nuestra manipulación, nuestra situación, nuestras movilizaciones, porque, como bien se ha dicho, no es solamente el tema de las pensiones,
del sostenimiento de la población en general. Vemos ahora que después de la pandemia, desgraciadamente, la movilización se ha resentido, que venimos menos cuando hay más motivos para movilizarse en conjunto, no solamente los pensionistas, sino la familia en conjunto. Veamos ahora que es el momento de recuperar la actividad normal, no solamente en los sectores productivos, sino en los sectores asistenciales. Estamos viendo que en el tema de la sanidad, ahora que ya se tenía que haber vuelto a un servicio presencial, desgraciadamente, muy lentamente, siguen todavía las consultas telefónicas, y no solo, sino en la serie de recuperaciones que han puesto, es que sigan todavía y que la asistencia presencial se siga en lo demás, pero con el ánimo de dejarla como un capítulo más. Difícilmente una exploración sanitaria se puede hacer por teléfono. Siguen en esa línea. Ayer salieron precisamente las medidas que se plantean desde sanidad. La última que pusieron es precisamente acabar con la lista de atenciones. La lista de atenciones en que en estos tiempos ha crecido mucho más la cola de espera de la atención de especialistas. Hay especialistas que a muchos de nosotros nos afecta, como es el tema de neurólogos, que han crecido mucho. Dicen que han hecho muchas atenciones más, pero esas atenciones han crecido fundamentalmente por el tema de la pandemia, que ha sido donde están. El resto de afecciones, que son de otras especialidades, han crecido exponencialmente. Esta es la cuestión fundamental, que como bien se ha dicho, no son cosas exclusivamente de pensionistas, son aspectos generales. Si vemos también el tema de la residencia sanitaria, es otra cuestión que nos afecta directamente, y nadie está mirando todavía el deterioro que han venido teniendo las residencias sanitarias. Estas son cuestiones que hay que tomarlas en un carácter global, y aunque se ha dicho que aquí es mi opinión personal y estoy en libertad de decir lo que encuentro, y ese es el sentido que tenemos que... Cuando alguien crea que ideológicamente tenemos una tendencia, hay que razonar que no es solamente por ideología, no es solamente como pensionistas, sino como ciudadanos en general, que la única manera que tenemos es cuando llegan las elecciones, e incluso la movilización diaria, para que vean que en la calle somos capaces de reflejar la situación que nos preocupa, porque desgraciadamente en la calle están chillando y metiendo miedo quienes están en contra de lo fundamental que hoy nos preocupa. Yo insisto, de verdad, como bien se ha dicho, que tengamos argumentos, que la gente vea que esto no es solamente con un sector, no es con las 100 personas que en el mejor de los casos venimos aquí cada lunes, que vienen a destrozar absolutamente todo el estado del bienestar, y es imprescindible que crezcamos y que haya una voz cívica que reclama por esta situación. Sí, ¿alguien más? Hablando de actualidad, por ejemplo, una cosa, todo nos influye, como bien dice Antonio, como ciudadanos. Nada nos es ajeno, nada nos es ajeno. Lo que pasa es que intentamos muchas veces centrarnos más en lo que afecta como pensionistas o como personas mayores, en los servicios públicos, en todas esas cosas. Pero hablando de actualidad, otro tema de actualidad esta semana, que también nos toca tangencialmente a las pensiones. Han salido los que llaman ahora los papeles de Pandora.
por lo que dice Antonio de que saca a la luz lo que mucha gente sospecha, que hay una serie de personas, esas que hablamos de que viven del patrimonio y de un patrimonio muy grande y acumulado, que se encargan de crear sociedades, de crear de todo, encabezados muchas veces por altas personalidades del Estado que han tenido la más alta responsabilidad en el Estado incluso. Bueno, pues se encargan de meterlo en situaciones, en sitios opacos fiscalmente para no tributar. Y alguien podría decir, bueno, como dice Antonio, vale, esto a lo mejor no es de pensiones. Claro que es de pensiones. Y muy directamente es de pensiones, porque la excusa, por ejemplo, para esta cuestión del factor de sostenibilidad, la excusa para el factor de sostenibilidad es que por la jubilación en las próximas décadas de más gente, el sistema no va a tener recursos suficientes para hacer frente. Eso es lo que dicen y eso es lo que nosotros discutimos, que no es cierto. Entonces, si se va disminuyendo los ingresos fiscales y los que tienen precisamente esos patrimonios se encargan de evadirlo, o incluso sin la evasión, que lo hemos hablado aquí muchas veces, sin la evasión, los legisladores se encargan de hacerle mecanismos para que en impuestos, por ejemplo, como el de sociedades, las pequeñas y medianas empresas, ahora mismo en España, las pequeñas y medianas empresas están tributando en el impuesto de sociedades por el 20%, y las grandes empresas, las más grandes del IBEX, en base a mecanismos que le ponen para que puedan desgravarse algunas cuestiones, están tributando al 3%. Estamos hablando de la evasión fiscal ilegal y estamos hablando de los mecanismos por los que el que tiene patrimonio, el que tiene capital, no está contribuyendo a los servicios públicos. Y luego se nos dice que los servicios públicos hay que recortarlos porque no hay dinero. Y la contribución fundamentalmente viene de la renta del trabajo. La contribución en España, fundamentalmente en más del 80%, viene de la renta del trabajo o del consumo, el IVA. Lo que quiere decir que se está diluyendo en la mayoría de la gente trabajadora, se está diluyendo la contribución. Esa es la excusa, por ejemplo, que nos ponen para decir que hay que debilitar las pensiones futuras y que hay que recortar las pensiones futuras. Por supuesto que nos influye, todo eso nos influye a nosotros como pensionistas. Y nos influye que éticamente no se pueda mantener que las personas que nos dan lecciones todos los días, lecciones en prensa, lecciones porque hablan desde la dirección de un banco, lecciones porque hablan desde un gabinete de economistas o una fundación creada también o amparada por un banco o por una multinacional, por una empresa eléctrica, nos dan lecciones de ética, de lo que es sostenible, de lo que no es sostenible, de economía, y son los que menos están tributando y menos están contribuyendo. Y lo que decimos es, la sanidad se paga con los impuestos, la educación se paga con los impuestos, la residencia de mayores, la atención a la dependencia se paga con los impuestos. Pero ojo, es que las carreteras, que esas personas por tener un alto nivel adquisitivo son de los que más usan y más desgastan, se pagan con los impuestos. Los aeropuertos, que también lo usan mucho, algunos no se han subido todavía aquí en un avión y hay gente que lo usa mucho, se pagan con los impuestos. Los puertos, donde ninguno de nosotros dudo que tengamos un yate, se pagan con los impuestos. Todo se paga con los impuestos. Que no nos engañe tampoco el decir, bueno, es que ese tendrá, no le importa tanto porque tiene un patrimonio, tendrá un plan de pensiones privado. Ese está disfrutando del estado del bienestar, mejor o peor que tengamos creado aquí en España, ese está disfrutando del estado del bienestar y, como decimos, en muchos casos, haciendo más uso porque tiene mejor poder adquisitivo. Y está contribuyendo menos que nadie. Y lo está escondiendo. Y está influyendo y poniendo gobiernos y poniendo ministros para que no le hagan leche
que le exijan que contribuya con justicia. Y eso hay que denunciarlo porque nos afecta como ciudadanos, como ha dicho Antonio, y como pensionistas también, que nadie le quede duda, que nos afecta. ¿Alguien quiere la palabra? Sí, Venga, sí. venga, José. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo, cada vez que yo hablo y cada vez que yo digo aquí algo, es que cada vez tenemos que estar más unidos porque van a venir momentos muy malos para las pensiones y para los que se van a jubilar, porque ahora más que nunca es cuando tenemos que estar todos unidos. Ahora, porque la lucha cada vez va a empezar, desde ahora cada vez va a empezar la lucha cada vez más. Y nosotros tenemos que estar siempre preparados para seguir con la lucha. ¿Y la lucha cómo se hace? La lucha se hace aquí en la calle a vencerlo, porque nosotros tenemos que vencerlo en la calle, porque a nosotros nos da lo mismo el partido que esté y el partido que no esté. Nosotros lo que tenemos que ver es el bienestar que le va a dar los partidos a la plataforma de pensionistas. Y por eso más que nunca tenemos que estar unidos, y por eso tenemos que estar todos, y cada vez lo digo, que cada vez las cosas las van a poner más difíciles, porque no quiero volver a ver al 0,25, el 0,25 no lo quiero, el que lo quiere el 0,25 que lo coja, yo no quiero el 0,25, quiero lo que se suba durante todos los años, porque sí, gobierne que hay gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne. Las pensiones se Y defienden. perdonadme que hable, pero es que mi manera de hablar así. Bueno, ¿Vale? Perdonadme. ¿alguien más quiere la palabra? Venga, ¿alguien? Arriba. Déjale a Juan. ¿Han levantado? Sí, se oye bien, ¿no? Tú has hecho, y reposo un poco, una referencia a cómo está el IPC actualmente. Pero esta semana hemos oído en los medios de comunicación que el IPC te da en el 4%. Yo creo que debemos estar pendientes como pensionistas cuál es la evolución que va a tener durante octubre y noviembre, porque parece ser que para fijar el IPC se toma, creo que era el mes de noviembre, que alcanza el mes de noviembre, y si se mantiene en el tono que está, porque por el tema de la luz, por el tema de los combustibles también, se mantiene en el 4%, pues quiere decir que en principio podríamos llegar a perder hasta más de un 3% de la pensión. Eso sin aplicarnos nada de lo que dicen determinados partidos, ni solamente por el IPC. Yo creo recordar que creo que es la ley de presupuestos la que contempla la subida de este año del 0,9, pero contempla una cláusula de revisión. Una cláusula de revisión que habrá que estar pendientes. Mi intervención es para llamar la atención de que estamos pendientes de que en algún momento determinado se nos tendrá que decir: ustedes han perdido tanto poder adquisitivo, por tanto en enero tendrán que recibir una paga extra de no sé cuánto, cada uno en función de la pensión que tenga, evidentemente. Eso por un lado. Y por otro lado, sí me gustaría plantear que llevamos 2 semanas viendo el desastre que está provocando el volcán en la isla de La Palma. Un montón de familias, llevan más de 1000 viviendas, gente que está perdiendo absolutamente toda su vida, porque está perdiendo su vivienda, está perdiendo sus terrenos de cultivo, está perdiendo sus trabajos. Y yo planteo que aquí, igual en la plataforma, puesto que aportamos todos los lunes, aportamos una pequeña cantidad cada uno, plantear a la plataforma y Ildefonso, Juan, que son los que conocéis un poco cómo están las cuentas, pues ver si desde la plataforma de Linares, de pensionistas de Linares, podemos contribuir con el Cabildo, pues mandándole una cantidad, aunque sea simbólica, de 100 euros, pero
colaborar por lo menos para mostrar solidaridad, no solamente mostrar asombro y mostrar que estamos viendo y que estamos siguiendo el tema, sino que también podemos a lo mejor, si es que tenemos, pues colaborar con algún fondo de solidaridad con el Cabildo de La Palma. Más palabras. Bueno, hablando de la segunda parte, como sabéis, esto que recogemos es un fondo que corresponde a toda la plataforma. Es la forma que tenemos de financiar algunas cuestiones como los chalecos, los papeles que hacemos, todo eso. La propuesta que hace Juan, yo la veo bien, pero lo tenemos que decidir entre todos. ¿Estáis de acuerdo en que se envíe a una cuenta que hayan hecho, una cuenta que nos dé garantía, una cuenta que nos dé garantía de fiabilidad? ¿Estáis de acuerdo que se haga, por ejemplo, la propuesta que ha hecho de 100 euros del fondo ese, se done, se ponga nombre, plataforma de pensionistas de Linares y se done esa cantidad? ¿Estáis de acuerdo? Vale, pues se aprueba y se hará. Otra cuestión. Ya por centrarnos, como no hay más palabras, pues lo hago yo. Por centrarnos en el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad apareció en la reforma de 2011 que se hizo con un acuerdo en la mesa de diálogo social entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la patronal y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Apareció en esa reforma con una previsión de entrada en vigor en 2027 y no especificaba la fórmula, lo único que la ligaba a la esperanza de vida, porque decía que estaba aumentando la esperanza de vida y lo mismo, para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Quedó ahí en la reforma y posteriormente no se reguló. Vino el gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta en 2013 y en la reforma de Mariano Rajoy lo que hizo fue profundizar, como hemos dicho ya 1000 veces, profundizar en los recortes, eliminó lo que era ligar la subida de las pensiones al IPC y puso una fórmula que se sacó él del sombrero, que lo llamó el índice de revalorización de pensiones, donde lo ligaba al Producto Interior Bruto, no sé qué, todo era mentira, era al final el 0,25%. Y lo vimos que estuvieron 4 o 5 años subiendo las pensiones el 0,25%. Gracias a las movilizaciones, que me lo recuerda Pedro, dice, hombre, que algo sí hemos conseguido, dilo, Alfonso. Digo, bueno, pues lo voy a decir. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas a nivel de todo el Estado, a partir de 2018 esa parte del IRP, el mismo gobierno de Mariano Rajoy tuvo que dar marcha atrás y en los días presupuestos generales del Estado modificaba la ley, pero solo para ese año. Para 2019 otra vez estaba vigente. Entonces, el posterior gobierno de Pedro Sánchez lo ha ido modificando y nos encontramos hasta ahora. Y cada año lo han ido legislando, nos encontramos hasta ahora, pero todavía el índice de revalorización de pensiones, hasta que no se haga la reforma esta que se está haciendo, sigue vigente en la legislación. Lo que pasa es que hemos dicho ya que uno de los aspectos positivos y que valoramos positivos, aunque ya prácticamente lo dábamos por hecho gracias a la movilización, pero uno de los aspectos que valoramos positivos es que por fin se plasme la ley y se quede de forma legal, puesto que se revalorizan cada año y no tengamos que estar esperando todos los años a que cuando hagan los presupuestos a final de año lo metan o no lo metan. Por un lado. Segundo aspecto que tenía muy negativo la reforma de Mariano Rajoy de 2013 es que sí especificó cómo sería el factor de sostenibilidad y lo ligaba única y exclusivamente, sin ningún otro factor, para hacer sostenibles las pensiones. Fijaros el esquema, su única forma de hacerlas sostenibles era hacer un índice que recortara las pensiones iniciales, en el momento en que la gente se jubila. Los cálculos de las pensiones iniciales
afectarlo por un índice reductor que iba a variar en función de la esperanza de vida y que se iba a regular de 5 en 5 años viendo la esperanza de vida, el aumento de esperanza de vida, y se aumentaba. Ojo, ese índice, hay estudios, en el papel no lo hemos puesto porque yo mismo, por ejemplo, he visto, y vosotros habréis visto mucho, yo he visto 3 o 4 distintos, pero hay estudios que cuantificaban que cuando se empezara a aplicar, que por cierto lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que me lo dejaba, era también adelantar la entrada en vigor hasta a 2019. Lo que pasa es que ese índice no ha entrado nunca en vigor gracias a las movilizaciones de los trabajadores. Si no, los que se han jubilado a partir de 2019 hubieran tenido ese índice reductor. Algo, como dice Pedro, recuerda que algo sí conseguimos. Digo, algo, como dice Pedro, se consigue. Bueno, pues ese índice, hay estudios que calculan que las pensiones iniciales en 2019 se iban a rebajar en cuanto entrara en vigor un 1%, pero como era un índice que exponencialmente se iba aplicando, calculaban que las pensiones de los que se jubilaran en 2040 tendrían un recorte de un 20%. O sea, no son cosas ni son medidas inocuas, son medidas con una repercusión grandísima. Por eso, ¿qué recoge ahora esta reforma? Ese era el factor de sostenibilidad. Esta reforma nos dice, vamos a eliminar el factor de sostenibilidad, porque saben que fue un motivo de movilización, saben que fue un motivo que tiene mala prensa, pero dicen, pero vamos a implantar el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Fijaros qué frase, qué nombre. Mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Quién no va a querer la equidad intergeneracional? Todo el mundo. Bueno, pues es un mecanismo para garantizar la equidad intergeneracional. Y luego resulta que el mecanismo lo que pretende es lo contrario. Lo que pretende es que a la generación que más ha contribuido, esa del baby boom, a la que más ha contribuido a sostener no solo las pensiones, sino a sostener incluso gastos del Estado que no le correspondía, esa generación que trabajó y ha trabajado muchos años, lo que pretende es que cuando lleguen a jubilarse sigan manteniendo los niveles de cotización, los niveles de trabajo actuales, pero luego recortarle la pensión, que no se jubilen con la garantía y con las mismas reglas con las que ellos han estado contribuyendo. Ellos han estado contribuyendo con unas reglas y luego cuando le toca su jubilación resulta que le cambia las reglas y le cambia las reglas para recortarle la pensión. A eso lo llaman equidad intergeneracional, cuando lo que pretenden es totalmente lo contrario. Es el timo de la bolita que nos están haciendo con el nombre. ¿Cómo está recogido ahora mismo en el proyecto de ley? ¿Cómo está recogido ahora mismo en el proyecto de ley ese mecanismo? Pues mirad, ese mecanismo solo está esbozado, porque lo que hay recogido en el acuerdo, no en el proyecto de ley, en el acuerdo de pensiones, es que ahora, desde ya, lo están negociando, se está negociando en la mesa de diálogo social entre gobierno, patronal y sindicatos. Se está negociando qué mecanismo hay que implantar con el objeto de introducirlo en la reforma de pensiones antes del 15 de noviembre. Ese es el acuerdo al que han llegado. Y con el compromiso de que si no se llega a un acuerdo en la mesa de negociación, el gobierno legisla. Entonces alguien nos puede decir, bueno, ¿y cómo sabéis que el mecanismo va a llevar un recorte? ¿Cómo va a suponer un recorte si todavía no está puesto sobre la mesa la fórmula en que se va a aplicar? Bueno, pues tenemos varios indicios, pero dos indicios muy poderosos. El primero es que en la misma mesa de diálogo, y lo podéis ver, está escrito, cuando se aplaza su negociación hasta ahora, en la misma mesa de diálogo se dice
que se deroga el factor de sostenibilidad de 2013 porque hay mucha gente que estaba en contra de él, el espíritu de la gente era que estaba en contra de la reforma para el mecanismo para el factor de sostenibilidad en la reforma de 2011. Y como hemos dicho, la reforma de 2011 solo lo ligaba al aumento de la esperanza de vida, y si solo lo liga al aumento de la esperanza de vida, lo que está haciendo es un recorte. Si recupera ese mecanismo, con ese eufemismo de recuperar el espíritu, un recorte. Pero hay otra razón más poderosa y otro indicio más poderoso. La verdad es que taxativamente escrito no está, pero resulta que al ministro Escrivá, el mismo día de la firma de este acuerdo de pensiones con patronal y sindicatos, o le traicionó el subconsciente o no le traicionó, porque ya son muchas veces que dice una cosa y luego dice que no era eso exactamente. Pero lo recordaréis que dijo que esta reforma había que hacerla y que la generación del baby boom, fueron sus palabras, la generación del baby boom tiene que hacerse a la idea de que tiene que trabajar durante más tiempo o que va a cobrar menos. Entonces nos está diciendo claramente por dónde van sus intenciones. Por eso, por ejemplo, empezamos la conversación diciendo que nosotros los aspectos positivos que tiene la reforma los apoyamos, muchos de ellos son recoger nuestras reivindicaciones y nuestra lucha. Pero los aspectos negativos lo que pedimos es que se cambie, que se diferencie con la enmienda que quiere el Partido Popular, que lo que quiere es recobrar las tinieblas, y menudo panorama nos quiere preparar en el momento que ellos digan que van a gobernar. Bueno, pues este es un aspecto que se tiene que quedar claro, que el mecanismo de equidad intergeneracional tiene que venir por garantizar la sostenibilidad del sistema por la vía de los ingresos. Por la vía de los ingresos ya lo hemos hablado aquí. Por la vía de los ingresos resulta que se puede recaudar mucho si se quita la limitación. Está calculado, yo he visto datos de hasta 3 o 4 mil millones al año que se recaudarían más, eliminando el tope que hay de cotización a las pensiones máximas. Las pensiones, el que tiene un sueldo por encima de las bases máximas de cotización, hay una parte del sueldo que se queda sin cotizar. Simplemente eliminando ese tope, la gente cotizaría por todo lo que cobra, la gente y la empresa cotizaría por todo lo que cobra, y hay un ingreso extra grande. Recuperando otra cuestión que fue una rebaja de 3 puntos del 3% que hizo Mariano Rajoy a las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Si resulta que estoy diciendo por un lado que el sistema no es sostenible, y encima rebajo las cuotas empresariales a la Seguridad Social para que tenga menos ingresos, estoy trabajando en contra del sistema. Estoy debilitando el sistema. Recuperando eso, tiene más ingresos para hacer frente a los gastos y a las tensiones que pueda tener en 2030 el sistema de pensiones o en 2040. Pero lo más importante ya lo hemos hablado aquí, en las 2 o 3 últimas concentraciones. Lo más importante, porque es más cuantioso, es hacer la auditoría de la Seguridad Social, delimitar qué cantidad se ha gastado en gastos que no le correspondía a la Seguridad Social, y establecer un mecanismo año a año, como sea, establecer un mecanismo de restitución que precisamente puede ser el que le dé al sistema un equilibrio financiero entre ingresos y gastos. Entonces, el mecanismo, fijaros en el nombre, mecanismo de equidad intergeneracional, puede ir por recortar gastos o puede ir por aumentar los ingresos. Hay vías para aumentar los ingresos, y nosotros lo que le pedimos a los grupos parlamentarios y al gobierno, que hagan enmiendas parciales a eso, que se exploren esas vías, porque hay vías y porque se puede hacer. Antonio. Aquí han salido 2 o 3 temas importantes. Se habla continuamente de el compromiso intergeneracional. ¿Cómo puñeta eso se va a cumplir cuando precisamente el salario mínimo acaba de subirse en una mierda
de dinero que dice el responsable de UGT. 15 euros. ¿Cómo va a tener pensión la gente que está trabajando ahora con ese nivel de ingresos? Es mentira absolutamente hasta lo que se calla, porque resulta que la última subida del salario mínimo interprofesional venía después de 8 años sin moverlo. Dicen que no suban el sueldo porque tienen que producir más, tienen que ganar las empresas más y quieren mantener precisamente el nivel de precariedad que está. Y es mentira además que aquella subida, que fue un poco superior, no tuvo repercusión negativa en el crecimiento del empresario. Absolutamente, completamente siguen mintiendo y siguen engañando al personal. Nos han metido el miedo en el cuerpo y en eso seguimos permanentes. Tenemos que revisar cómo funciona el gobierno de este país. Todo es miedo, miedo y miedo. No solamente de los empresarios, sino también del propio gobierno, que dice que el crecimiento tiene que ser a costa de la esclavitud de la gente que trabaja. Es imprescindible que lo tengamos en cuenta. El tema principal, nos movíamos también en la cuestión bancaria. Los bancos actualmente llegan y están reduciendo completamente el trabajo, el empleo. Cada 2 por 3 surge una crisis bancaria que echan a la calle a un montón de trabajadores. Lo estamos viendo. Y sin embargo, a los bancos, cuando tienen dificultad, viene el dinero público a salvarlos. Cuando hay crisis en el tema de los pensionistas, en el tema de los trabajadores, para eso no hay solidaridad. Insistamos precisamente que el nivel de ingresos para la caja única, que es los presupuestos del Estado, están cerrados, están desgraciadamente metiendo en la cabeza de los ciudadanos, fundamentalmente los pobres, que subir los impuestos es malo. Claro que es malo para el gran capital, que es el que se aprovecha de eso. Es un mantra que tienen metido la gente. Por favor, cuando hablan de los impuestos, digamos que suban, porque lo que hace falta, yo quisiera pagar muchos impuestos, que sería significativo de que tengo más dinero, que es imprescindible la proporcionalidad de los impuestos, que el que más ingresa, más pague, porque es simplemente lo que tiene que hacer, que el fuerte ayude al débil. ¿Alguna palabra más? Déjale, Antonio. Buenas a todos. Como dice Antonio, y lleva mucha razón, claro, al que más gane, el que más te ingrese, pues lógicamente debe de pagar más impuestos, ¿no? Digamos por el sistema de proporcionalidad, ¿no? Pero por otro lado no nos dejemos engañar, porque ¿qué se adelanta con que suban 15 euros el salario mínimo? Oh, madre mía, qué alegría, han subido 15 euros, o sea que ganaba 1.000 euros le han subido 1.015, ya con eso tiene para pagar la subida de la luz, la subida de combustible, la subida de impuestos. No nos dejemos engañar, que este año nos van a subir, sí, un 0,9, muy bien, qué bonito, un 0,9, pero si nos suben un punto y medio más y IRPF, es que se queda ese 0,9. Señores, no nos dejamos engañar, que sí, que lo que nos van a dar por un lado, con una mano nos dan 1 euro y con la otra nos quitan 3, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ese 0,9? ¿De qué sirven esos 15 euros de subida al salario mínimo si nos están quitando más por otro lado? O sea, que no somos tontos, hablamos los ojos, que sí, que es muy bonito que nos suban 0,9, pero si nos suben un 1,5, un 2% el IRPF, pues nos están quitando un 1,2. Esa es la realidad. Y todos los años lo mismo, Muy bien, 0,9, pero coño, déjame el IRPF como estaba, nada más no suba. No suba 15 euros salario mínimo, sube los 50. Que se subida de luz,
subida de impuestos, subida de combustible. Hombre, pero ¿de qué sirve que nos suban la mierda que hemos estado subiendo? Si nos están quitando por otro lado mucho más. No nos dejamos engañar. Que lo que nos dan con la mano izquierda nos suben 1 euro y con la derecha nos quitan 3. Nada más que eso. Nada, no decirte que estés equivocado, está en lo cierto, pero precisamente por eso es por lo que luchamos, y por eso, por ejemplo, una de las principales luchas es que cuando mínimo las pensiones suban con el IRPF, porque es la única forma de mantener el poder adquisitivo. Como ha dicho Juan, para este año se consiguió que en presupuestos, porque no está en la ley, se consiguió que en presupuestos viniera la revisión conforme a la inflación. Pues si no, con un 0,9 que nos habían subido, imaginaros que ahora, como dice, vamos por el 4, no sabemos cómo acabará. El que sea divino, pero bueno, imaginaros que va a quedar muy cerca de esas cantidades. Pues ya tendríamos un 3% de pérdida. Eso es lo mismo que debe de pasar completa para 2021, una subida del 1,6% han puesto, y si acaba la inflación cerca del 4 va a tener pérdida de poder adquisitivo. Por eso, llamamiento a precisamente el que tiene el poder de regular ese que siga con la senda de crecimiento, la que están insinuando para llegar a 1.060 euros en 2023. Es la única forma de hacerle justicia a la gente que está cobrando ese salario. Nada más. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues si no, eso. Si no, recordad, el día 16, manifestación en Madrid. Apuntaros todos. Otra cosa. Dijimos que íbamos a hacer una camiseta porque se va a hacer en el movimiento andaluz, de todas las plataformas que estamos en el movimiento andaluz. Se va a hacer una camiseta que pone, me parece, no toque las pensiones o algo así. ¿Cómo? Disponíamos de dinero en el fondo, habíamos acordado que la plataforma va a hacer camisetas para todos los que vayan a la manifestación y la vamos a entregar, se entrega para que todos la llevemos. Nos la van a dar, ya algunos dijisteis las tallas, hemos pedido, se supone que a lo largo de esta semana nos envían el paquete. Si lo envían, la semana que viene lo entregaremos a los que estáis apuntados para la manifestación. O traéis también, que ya hay que abonarlo, o traéis el que está apuntado pero no lo ha abonado, o traéis los 10 euros de la esa, se entrega la camiseta, y que no se olvide el día de la manifestación llevarla para llamar la atención, y todo con la camiseta puesta. Si hace frío nos ponemos debajo otra y esa encima, ¿de acuerdo? Y ánimo para la manifestación, animar a los familiares, a los vecinos, a quien sea, que no está completo todavía el autobús. Vale, muchas gracias a todas y a todos.